Estamos ahora reunidos, saben que nos Exactamente. juntamos desde el instituto, organizamos siempre por este Zoom charlas de distinto tipo, que muchas son de nuestros cursos que tienen que ver con astroturismo, astronomía, y personas que tengan una muy buena capacitación, como es el caso del invitado que tenemos hoy, le pedimos que nos dé una charla. Más Estuvimos, chico no. estuvimos almorzando en algún momento y surgió la posibilidad de una charla de estas que le gusta a Daniel, que siempre son conflictivas, problemáticas y que van a dar para discusión. Daniel Checa es ingeniero de formación y en realidad se ha dedicado a la astronomía desde hace décadas, entonces tiene mucha relación y mucho conocimiento de todo lo que tenga que ver con el universo y temas que a él le interesan mucho, como la mezcla entre la cuestión de la religión y la ciencia. Y ya hemos hecho alguna vez una charla de estas, pero en esta oportunidad pareció más interesante este tema que vamos a tocar hoy. Así que bueno, sin más, los dejo con Daniel, que él le va a dar toda la garra que necesita una charla como esta. Todo tuyo, Dani. Bueno, muchas gracias, Claudio. Gracias por la presentación. Disculpen por varias cosas. Primero, porque tuvimos que postergarla el lunes pasado, que estaba anunciada, por razones de un resfriado muy fuerte mío. Y, y bueno, ahora estoy aquí, no curado del todo, pero bueno, y ahora disculpen una vez más por todos estos inconvenientes. Eh, Estoy mirando de costado porque estoy mirando un monitor más grande. Pudimos solucionar el problema, afortunadamente. Así que, bueno, sin más, espero no defraudarlos y vamos a arrancar. El esquema de la charla tiene dos partes. Eh, la primera parte tiende a señalar nuestra primera existencia en la intensidad cósmica, tiene lugar en un momento muy favorable. El aquí y ahora nos permite una ilusión espacio-temporal muy especial. La ilusión de creer y saber dónde estamos. Quiero aclarar que utilizo la expresión ilusión con toda intención, porque realmente creo que es eso. También utilizo con intención creer y saber, porque es la segunda parte de esta charla, que es mucho más controversial y trata el remanido tema de creer versus saber, que no es más que una variante puntual de una cuestión mayor, más importante, y que a mí siempre me interesó, que es el famoso tema entre ciencia y fe, si realmente son complementarias o no, en fin, todo lo que hay alrededor de esto. Eh, ¿Y por qué aparece esta cuestión creer saber en este momento? Porque muy frecuentemente se lo menciona a Carl Sagan como autor de esta frase, lo cual es un error. Y como este error ya lleva más de 20 y pico de años, Sagan murió en el 96, lamentablemente, a mí me molesta mucho. Y me molesta mucho la indiferencia que hay alrededor de esta cuestión, y he querido enfatizar en esta charla este aspecto. Claudio me lo pidió muchas veces, porque lo hemos conversado tomando un café, y yo me negué porque creo que realmente le interesa a muy poca gente o a nadie, en función de que esta cuestión sigue, y entonces aparece como la segunda parte de esta charla, que en realidad es tal vez la que nos lleve, por mi culpa, más tiempo. Bien, en la primera, el aquí y ahora justo a tiempo, se enmarca realmente en el modelo cosmológico del Big Bang, según el cual hace 13.700 millones de años el universo nació mediante una gran explosión, esto es lo que significa el Big Bang, y en todo ese tiempo se han ido creando galaxias, estrellas, planetas y la vida. El universo continúa desde entonces expandiéndose. Em, Estamos en un excelente lugar y en el mejor momento para observarlo. Este es un pequeño esquema acerca de las cosas más importantes, tal vez, según mi mirada de este modelo, que para los efectos de la charla yo estimo que es conocido por todos ustedes. No obstante, si ese no es el caso, abren el micrófono, me interrumpen, me plantean las dudas que tengan y yo se las afianzo. Respecto al título original de esta charla, digo original porque fue publicada, cuando no, en el Boletín Mensual de Astroturismo, hace ya 2 años y medio, al principio del 2022. Y de allí se tituló Big Bang, el modelo cosmológico felizmente posible. Eh, Bien, a la luz de los conocimientos de la cosmología actual, estoy feliz de estar aquí y ahora, y lo que expondré a continuación podrá ser la base de una larga charla. Podría hacerlo, no lo va a hacer, yo voy a tratar de que esta sea corta.
Soy plenamente consciente que cada uno de los temas planteados requeriría un desarrollo adecuado. Las presentes generalidades no tienen mayores pretensiones y son meramente introductorias para quienes el tema realmente interese. Casi sin cifras, lo vamos a abordar cualitativamente y con la esperanza de mi parte que nadie se moleste por el enfoque. ¿Por qué digo esto? Porque realmente la charla no tiene ninguna pretensión académica, es meramente de divulgación. Digo mal meramente. Ustedes saben que la divulgación para mí es un modo de hacer asequible el conocimiento para aquellos que no tienen la formación específica en cualquier tema. Eh, Ojo, sin menguas, suelo decir, de la rigurosidad científica. ¿Este es un objetivo alcanzable? Y difícilmente. Realmente creo que la rigurosidad científica se ve tanto más afectada cuanto menor es la formación y la capacitación de aquel que expone. Me anticipo con esto a las disculpas, tal vez por la charla. Bien, en lo que respecta al enfoque, decía en aquel escrito original que nuestro ego debió ya aceptar hace rato que no éramos el centro de nada, que somos recién arribados a un escenario cósmico colosal que durante miles de millones de años se las arregló muy bien para existir sin nosotros. Desde nuestro hábitat natural hemos iniciado una espectacular carrera espacial el 4 de octubre de 1957. Yo estaba. Ese día concretamos la increíble proeza que representó vencer la gravedad, que constituía una especie de prisión. Hoy, el testimonio de nuestra intrepidez aventurera está representado por la Voyager 1, atravesando los confines del sistema solar. Todo ello en apenas un instante, hace prácticamente nada. No puedo dejar de mencionar que la Voyager 1 parecía que la habíamos perdido, allá, como digo, en los confines del sistema solar, creo que por noviembre del año pasado, y hace un par de meses reapareció y está transmitiendo datos desde la friolera de, creo, 24.000 millones de kilómetros de distancia. Ah, perdón, dije que no iba a hablar de números. Mientras tanto, la finitud de la velocidad de la luz nos permite mirar hacia atrás en el tiempo y divagar, sin saber a ciencia cierta, nunca mejor empleada esta expresión, si contemplamos un mundo real o un escenario fantasmal de estrellas que ya no existen. Hasta el Sol, cuando amanece, podría haber desaparecido 8 minutos 20 segundos antes. Bien, quiero hacer un comentario. Casi todos los que exponen acerca de este modelo cosmológico del Big Bang dicen, con razón, que se sostiene en base a dos pilares fundamentales que son la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica. Está bien, pero a mí se me ocurre que ese modelo es felizmente posible, como decía el título original, debido a la finitud de la velocidad de la luz. Entonces, se me ocurrió, a través de este pequeño artículo en ese momento, hacerle a este hecho físico un pequeño homenaje, que es el que nos permite decir en este momento que estamos realmente en un buen lugar. En este contexto, quiero agregar una mirada que me parece significativa. En algún momento pensamos que nuestra Vía Láctea era todo nuestro mundo. Hasta supusimos que Andrómeda era solo una nebulosa propia y no una galaxia mayor que la nuestra a muchos años luz de distancia. Ojo, no estoy hablando de tantos años atrás, estoy hablando de las primeras décadas del siglo pasado. Es relativamente fácil imaginar que si la velocidad de la luz es un límite y se genera espacio entre las galaxias en forma acelerada, llegará un momento en que ellas, las galaxias, superarán indefectiblemente la posibilidad de que su luz llegue hasta nosotros. Extrapolando ese concepto para todas, quedaríamos finalmente solos e incomunicados. Vamos a ver entonces cuáles son las dos miradas posibles. Una mirada desde el futuro. El actual conocimiento de la expansión acelerada del universo que genera espacio intergaláctico progresivamente hace que si hubiéramos nacido mucho más tarde, tal vez nos hubiéramos encontrado en el límite perteneciendo realmente a una galaxia solitaria, como si ella fuera todo,
siendo el resultado de la función de la nuestra, por acción gravitatoria, con el llamado actualmente grupo local. Irónicamente, respecto a la conciencia que podríamos llegar a tener del mundo exterior, estaríamos como al comienzo, ya que en esa hipótesis la radiación cósmica de fondo sería indistinguible y no tendríamos historia. Si miramos la cuestión desde el pasado, si hubiéramos nacido mucho más temprano, hubiera sido mucho más difícil detectar que el crecimiento de la expansión era exponencial. Estaríamos en la etapa de considerar que la expansión del universo no es más que generación de espacio entre galaxias. Y sin posibilidades de detectar la expansión acelerada, podríamos haber supuesto, como inicialmente nos ocurrió, que la expansión tendería con el tiempo a lentificarse. Nuestro modelo cosmológico sería ciertamente diferente, ya que la energía oscura no se hace tan evidente en un universo más denso y de dimensiones menores. Buena parte de las cuestiones relacionadas con la materia y energía que hoy discutimos no las estaríamos considerando. De todos modos, digamos en rigor de verdad que la interacción entre materia y energía oscura plantea todavía hoy muchas dudas. A pesar de estar claro que cuanto más lejos está una determinada galaxia de nosotros, más rápido se aleja, y que por esa sencilla razón, a partir de determinado momento, inevitablemente se hará inaccesible a nuestra percepción. Felizmente vivimos en el momento justo en que todavía detectamos la radiación cósmica de fondo dentro del horizonte de sucesos y la fotografiamos, para decirlo de un modo simbólico y coloquial. La ilustración indica tres instancias diferentes, muy importantes, sobre las cuales habría mucho para decir. Esto podría constituir tranquilamente también el tema de una charla. Acá hubo la misión COME 1992, que hizo este registro. Eh, Después el WIMAP 2003, eh, con muchísima mayor precisión y con objetivos muy precisos en cuanto a la detección de anisotropías del universo, eh, produjo esto. Y después, por supuesto, el plan 2013 esto, y desde allí para acá la cosa siguió realmente mucho mejor. Acá está toda la historia de la radiación cósmica de fondo. Hay un par de premios Nobel, en 1965 y 2006, respectivamente. Y como digo, habría mucho más para decir, yo lo voy a dejar acá. Reflexión final. Estamos así en condiciones de poder reconstruir nuestra historia. No tendremos todas las respuestas, pero sí la posibilidad de plantearnos las preguntas. Antes o después, ni siquiera eso hubiéramos podido hacer. Y de ahí que estamos en el mejor momento y lugar para escudriñar el cielo con asombro y fascinación. No es poco tampoco abandonar la idea de un universo estacionario y pensar en términos creacionistas. Mal que les pese a quienes vieron en esto demasiadas similitudes con los esquemas surgidos de sentimientos religiosos, como le ocurrió al propio Einstein. Hoy, ciencia y fe están más cerca que nunca. Bueno, el título decía de este pequeño puntito que son consecuencias polémicas, que esto implica un final abierto en relación con un tema complejo. Eh, con esto, el aquí y ahora justo a tiempo, y una visión particular acerca de nuestro lugar en el universo, digamos que finalizaría mi breve exposición en relación con esta primera parte y escucho si hay preguntas. No sé, aquí me siento hablando solo, no veo más que una pantalla No, completa. estamos acá, estamos todos acá. Bien, ¿Te puedo bien. hacer una pregunta, Daniel? Por supuesto, mi querido amigo Alberto, dale. Al principio dijiste que no estábamos en ningún centro. Eh, Quizás no estamos en un centro espacial, geográfico, pero según lo que dijiste vos, estamos en un centro de la evolución, justo para ver este, lo que todavía no pasó y lo que ya pasó. No sé si lo sé decir. Sí, correcto. Es decir, hay dos aspectos que vos planteas. Cuando yo decía que no estábamos en ningún centro, es porque es así. Realmente en algún momento creíamos que todo giraba a nuestro alrededor, después resultó que no, que nosotros junto con muchas otras cosas girábamos alrededor del Sol. Eh, Después resultó que
el Sol era parte de la Vía Láctea, que tampoco estábamos en el centro de la Vía Láctea, estábamos a 27.000 años luz, no hablo de números, pero que estábamos en un costado ahí. La Vía Láctea es una galaxia este, que tiene brazos, estamos en el brazo de Orión, tampoco en el centro. Y bueno, me río porque me viene a la mente una charla respecto al universo tal como se lo concibe hoy, de Claudio, que dura cerca de una hora, realmente la recomiendo, pero hay otra muy chiquita que toca una parte realmente que a mí me parece sustantiva, que dura 6 minutos, creo, en donde a partir de esa Vía Láctea habla del grupo local y a partir del grupo local de galaxias, bueno, sigue con los supercúmulos, ¿no? El de Orión, que yo con ese ya me bastaba, pero ahí llega el supercúmulo de la Ñaquea y ya parece una cosa inmensa. Y yo dije, bueno, basta para mí, porque realmente cuando él sigue y llega a la concepción actual, total, aparece el supercúmulo de la Ñaquea como una cosa realmente muy chiquitita, porque a cada una de esas imágenes que muestra le acompaña una escala y ahí se ve realmente que el supercúmulo de la Ñaquea no es nada frente a la concepción actual total. Pese a que el supercúmulo de la Ñaquea es, si mal no recuerdo, una concepción de hace no más de 10 años. Y yo digo basta para mí porque realmente entiendo de que es más de lo mismo. Era adolescente y de esto hace años, cuando recuerdo haber entrado al Ateneo y haberme topado con un libro que algunos por ahí conocen que se llama Potencias de 10 y bueno, y era realmente lo mismo, y es muy difícil imaginar estas cosas. Y entonces dije que no éramos el centro no de nada, ni antes, ni ahora, y tal vez no lo seamos nunca. Y respecto al segundo punto que vos planteás, tiene absolutamente que ver con esta cuestión de la finitud de la velocidad de la luz, que nos permite realmente haber podido captar estas imágenes de lo que se supone fue el, el momento en que poéticamente se dice el universo se hizo transparente a la luz. Es decir, pasamos de ser una sopa de partículas realmente y a medida que se fue enfriando, dejó de ser meramente radiación, los protones se unieron con los electrones y a partir de ahí los fotones pudieron liberarse y bueno, y pudimos captar esa radiación cósmica de fondo, sospechada en la primera mitad del siglo pasado y comprobada en la segunda mitad del siglo pasado, y entonces, en este momento, desde el lugar en que suponemos estar, tenemos una idea de lo que pasó, mirando hacia atrás y mirando hacia el futuro, tenemos algunas hipótesis, este, algunas de lo más extrañas, pero bueno, es lo que tenemos. Disculpame, Alberto, vos sabés que yo soy ladrero y tal vez me pasé de No, tiempo. ¿Qué no, escucho? o sea, a la parte física, sí, comprendo que no somos el centro de nada. Pero en cuanto al tema este del aquí y ahora, en el tiempo, este, creo que vos te referís que estamos justo en el tiempo adecuado para entender la evolución. Eso significa que estamos en el centro de la evolución. Porque si hubiésemos nacido antes, no veríamos ciertas cosas, y si hubiésemos nacido después, no veríamos otras. Entonces, hay un centro, según esta charla, hay un centro que es temporal, o sea, estamos en el tiempo adecuado, somos privilegiados por estar en un tiempo en el cual podemos conocer y pensar el resto del universo. A eso me refería. No sé si Sí, lo sé a decir. ver, sí, sí, yo creo entenderte y acepto tu idea. Yo no creo que estemos en el centro de la evolución, creo que estamos en un lugar en donde podemos, acerca de la evolución, hacernos una idea que de no estar en este lugar, no la podríamos tener. Hasta ahí. Uh -huh. Ok. Bien, y De para molestarte un poco, Daniel, y espero no En adelantar, absoluto, no, y no adelantar en nada de absoluto. lo que vos quieras hablar. También cuando estuvimos charlando el otro día, tomando un café, se me ocurrió, creo que lo hablamos un poquito,
que si la velocidad de la luz fuera instantánea, ¿qué pasaría? Bueno, es lo que sigue, es Ah, lo que sigue. listo. Por eso dije que no digo nada. Bueno, ¿alguna otra pregunta o avanzo? Sí, Daniel, no, te quería preguntar algo. Cuando te Dale. referías a que la expansión, viste, bien detectada del universo ahora, eh, inevitablemente nos va a llevar a que nos quedaríamos solos. ¿Y quiénes nos quedaríamos solos? ¿El grupo local? ¿El sistema solar? ¿La Vía Láctea? ¿Quiénes nos quedaríamos solos? Porque dejaríamos de Bueno, percibir. Esa es la no, pregunta. a ver, eh, mirá, yo digo que la expansión acelerada del universo implica, eh, ¿qué es lo que implica? Implica que se genera espacio entre las galaxias. Por eso las galaxias entre sí se alejan, ¿sí? Eh, bien. Por ahí se dice, pero ¿cómo es posible esto si se supone que estamos en rumbo de colisión con Andrómeda y que vamos a chocar? Entonces, ¿qué es? Las galaxias se alejan, si Andrómeda y la Vía Láctea se estarían acercando y colisionarían. Bueno, lo que ocurre es simplemente que tanto las galaxias que forman parte del grupo, lo que nosotros llamamos grupo local, predomina el efecto gravitatorio, entonces se acercan entre ellas. Yo creo que en este futuro eh, quedarnos solos implicaría que lo que quedaría sería justamente esa unión de la Vía Láctea con el resto de las galaxias que constituyen el grupo local. Tal vez como Andrómeda, ya que la mencioné un par de veces, es bastante mayor que la Vía Láctea, por un fenómeno que se denomina canibalismo galáctico, este, produciría, digamos, una fusión con ella y con el resto, y eso es lo que quedaría solo. El resultado de esa fusión de la Vía Láctea con todo el resto que constituye el grupo local. Aprovecho para decir que de esa fusión no pasaría, creo, absolutamente nada, porque las distancias interestelares entre las galaxias son tan grandes que tal vez en ese proceso de fusión, tal vez no habría colisión. Siempre me divierte decir, y esto lo hemos charlado muchas veces, Claudio suele preguntar en los inicios de los cursos, qué es lo que constituye el universo, y la gente dice gas, polvo, qué sé yo, y a mí lo primero que se me ocurre es nada, porque realmente la presencia de nada es lo que a mí, desde muy chiquitito, me llamó poderosamente la atención, aún hoy, cuando damos una charla de astronomía y hablando del sistema solar nada más le decimos que el 99,98% de la masa de todo el sistema solar está en el Sol y que el resto prácticamente se concentra en un par de planetas que son Saturno y Júpiter, la gente abre los ojos. Y es así, y el resto es espacio donde realmente lo que hay es muy poco. Entonces, no sé si contesté. Lo que quedaría sería esa fusión por acreción y por acción gravitatoria del conjunto que constituye hoy la Vía Láctea con todo el grupo local. O sea que si supuestamente en el grupo local, estoy hablando a futuro que no va a ser el nuestro, ¿no? Eh, Podíamos presuponer que alguna civilización inteligente en ese futuro lejano considere que el grupo local es todo el universo, porque no podía percibir otra cosa. Tal cual, vuelvo a decir, a principios del siglo pasado, nosotros consideramos que la Vía Láctea era todo el universo. Sí, es muy eh, desafiante la idea, ¿no? De pensar así. Absolutamente, Es muy absolutamente. Absolutamente, por eso digo que el aquí y ahora es fantástico. Si hubiéramos nacido mucho más tarde, tal vez estaríamos solos, así en el sentido que antes expliqué, pensando que es todo lo que hay. Mira, Perdón, ¿no? Un aprovecho comentario. para decirte un par de mensajes. Emil Cejas dice, Daniel, una alegría enorme podría estar en la conferencia tuya, un tema muy interesante. Y Daniel, ¿dónde está? Espera que se me perdió uno de los mensajes. Acá.
Lorena dice, Daniel, excelente tu explicación. Tema muy difícil, pero con tu didáctica y tus palabras parece más fácil de entender. Gracias. Qué Eso amable, te ve che, con muchas Lorena. gracias a ustedes. Bueno, y alguien creo que quería preguntar algo y lo interrumpí. Sí, yo, Claudio, buenas tardes, Daniel. Solo un comentario que me resulta bastante difícil entender. No es para explayarse ahora, seguramente requiere explicaciones más de fondo, pero solamente dejo el comentario para abordarlo en algún otro momento. Me resulta más difícil entender que en algún momento nos estemos como aislando como grupo local o como galaxia, como sea. Quiere decir que se generaría espacio a mayor velocidad que la luz. ¿Eso es el concepto? Si lo entendí bien, se generaría espacio con más velocidad que la luz, entonces la luz no alcanzaría a llegarnos. ¿Ese es más o menos el concepto? No, no, no. Lo que pasa es que en esta generación de espacio, a ver, la cuestión es dinámica. El alejamiento haría que la luz ya no pudiera alcanzarnos a nosotros. Esta es la razón. No tendríamos posibilidad de verla. Como bien decís, sería un tema realmente para una charla mayor. Yo preferí leer lo que estaba escrito justamente por la precisión y la riqueza que tienen los términos en nuestra lengua, afortunadamente. Este, y bueno, y traté de ponerlo con la mayor precisión que se me ocurrió. Pero realmente comprendo que no es un tema sencillo. Los que tenemos cierto amor por las cuestiones científicas, tal vez estamos acostumbrados a las abstracciones y no nos resulta tan difícil. Pero yo comprendo que desde el punto de vista de la divulgación es uno de los grandes temas de hacer asequible el conocimiento, es transformar esto que para nosotros tal vez son abstracciones en imágenes o en metáforas que puedan ser alcanzadas fácilmente. Y ciertamente esta no lo es. Ok, gracias. ¿Alguna otra? No, checa, ya los asustaste a todos, así que siga nomás. ¿Vas, vas a hablar de la Bueno, velocidad de la luz, Daniel? no, no, no. Este, voy a seguir con el resto de la charla. Lo único que tiene que ver con la velocidad de la luz, de lo que yo dije, es que no ser infinita es lo que nos permite esta concepción del universo que hoy tenemos. Y en definitiva, es lo que permitió que este modelo cosmológico de Big Bang, mayoritariamente aceptado hoy por la comunidad científica internacional, esté vigente todavía y espero pueda seguirlo estando por bastante tiempo, no sé cuánto más. Ha resistido bastantes cosas y sigue aguantando. Eh, Ahora voy a la segunda parte de la charla, que en la invitación original estaba en el cuadrito, cuya primera pregunta es si sabríamos tanto del universo si la velocidad de la luz fuera eh, realmente infinita. Eh, Sabemos mucho en realidad y si creer tiene entidad inferior a saber. Vamos por estas tres cuestiones, de las cuales yo me tomé por razones personales demasiado tiempo para la tercera, así que vamos ahora por la primera, que tal vez no haya demasiado para decir. Evidentemente, la respuesta es no. Eh, la respuesta es que no tendríamos historia si la velocidad de la luz fuera infinita, y también menos elementos para especular acerca de ella. Me refiero acerca de nuestra historia, ¿no? Es decir, ¿qué elementos tendríamos si la velocidad de la luz fuera infinita? Tendríamos la ventaja de ver el cielo tal cual, de ver el presente tal cual es, eh, y no mucho más. Eh, Veríamos el presente y no el pasado, como ocurre hoy. Hoy no solo vemos el pasado, lo vemos casi en capas. Este es todo un tema del cual podríamos hablar mucho. A mí me encanta, qué es lo que vemos cuando vemos. Eh, pero bueno, lo voy a dejar ahí porque si no se va a hacer demasiado largo. A mí estos temas me gustan mucho, pero entiendo que exceden el ámbito de la charla. Es extremadamente difícil imaginar este escenario. Yo no resisto acá poner una humorada de don Jorge Luis Borges cuando dijo, si viéramos realmente el universo, tal vez lo entenderíamos. Bueno, este, vaya consuelo, ¿no? Respecto a la segunda pregunta, si sabemos mucho en realidad, aquí viene el deshojar la margarita, ¿no? Sabemos mucho, poquito, nada.
Yo diría mucho de ninguna manera. Poquito sí. ¿Qué es lo que sabemos? El 4% que corresponde a la materia conocida, la materia llamada bariónica. Del otro 23 y 73% restante, algo y casi nada, respectivamente, y en ese orden. Si el 23% se corresponde con lo que se llama materia oscura y el 73% con lo que se llama energía oscura, por supuesto que no se les escapará que se llaman oscuras estas ambas cosas, porque no son demasiado claras para nosotros. Y respecto a los porcentajes indicados, bueno, son muy estimativos, pónganle lo que quieran, pero digamos que el orden de magnitud anda por ahí. Eh, y por supuesto, no sabemos nada acerca de las preguntas fundamentales. La pregunta fundamental, esa que formulada de distintas maneras, a mí me encanta la de Leibniz, cuando dijo, ¿por qué existe algo en lugar de nada? Hay muchos que dicen, bueno, pero esta es una pregunta metafísica, realmente le corresponde a la filosofía en todo caso, pero no es algo que le corresponda a la ciencia, por eso no hay respuesta. Yo me niego a eso, digo, ¿por qué no? Y justamente por eso lo menciono a alguien a quien también admiro mucho, lamentablemente falleció el 13 de octubre del año pasado, a los 91 años, que fue Hubert Reeves. Dijo nada menos que, ¿de dónde venimos? ¿Qué somos? ¿Y a dónde vamos? Son las únicas preguntas que vale la pena plantear. Hubert Reeves realmente era un astrofísico, y un astrofísico de fuste, que dedicó toda su vida realmente a la ciencia, amaba las estrellas, dedicó su vida a observarlas, a analizar el universo. Digamos que compartía esa pasión con Sagan, igual que compartía la pasión por la ecología. Dijo algo en relación con la ecología, maravilloso. Dijo que la ecología no era un gran problema, que era en realidad un conjunto de miles de problemas muy pequeños que se iban a solucionar si muchos de nosotros o todos nosotros nos ocupáramos de esos pequeños problemas. Era muy dulce para plantear las cosas, por eso realmente no se lo escuchaba, pero esto que dijo en relación con la ecología a mí me pareció realmente fantástico. Tiene mucho que ver con aquello de que el mundo cambia si usted cambia, o mejor todavía, el mundo cambia si yo cambio. Yo creo que la ecología se soluciona si todos y cada uno de nosotros tomara conciencia de lo que debe hacer para proteger este planeta, como decía Sagan, nuestro único hábitat posible todavía. Pero bueno, como digo, Sagan, además de ser un científico excepcional y alguien al que admiro muchísimo, convengamos que era un gran marketinero, estas cosas las hacía muy bien, no era el caso de Uber Reeves. No obstante, si yo digo una visión particular, lo digo muchas veces, porque Uber Reeves ha escrito libros realmente maravillosos, uno de ellos es este, no sé si se ve, miren qué chiquito que es. El título es El espacio adquiere la forma de mi mirada. Es un libro de poesía realmente para mí. Yo lo leo con la misma satisfacción y el mismo placer con que leo poesía. Y sin embargo, ¿por qué? Porque creo que no solo el espacio tiene la forma de mi mirada, todo tiene la forma de mi mirada. La tiene el cielo, la tiene el amor, la tiene la historia, todo. En fin, por eso quise mencionarlo a Uber Reeves aquí. Respecto a las preguntas fundamentales de dónde venimos, qué somos y a dónde vamos, realmente nada como respuesta. Bien, esto es el meneado, como dicen los españoles, el diagrama de torta, ¿no? Esta porción chiquitita de materia ordinaria, 4%, es acerca de lo cual, digamos que, decía, conocemos un poco. Menos de esta otra porción, relacionada con la materia oscura, y realmente casi nada de esta otra. La materia oscura conocemos algo porque se manifiesta gravitacionalmente, y en relación con la energía oscura, bueno, por ejemplo, le atribuimos la expansión acelerada del universo. Le atribuimos. Realmente no sabemos demasiado. Bien, antes de empezar con esto,
Espera, de nuevo. te interrumpo un segundito, Dani. Sí, Emil sí. se pregunta el nombre del libro que mostraste. El libro se llama El espacio adquiere la forma de mi mirada. El autor es Uber Reeves. Pero Emil, te recomiendo todos los libros de Uber Reeves. Creo que los podés comprar y estoy seguro que va a ser un placer para vos leer. ¿Sigo? Sí, Si señor. hasta aquí no hay ningún comentario, sigo. No, 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 dele para adelante. Ya están todos al borde de la locura. Bueno, ahora voy a realmente lo que constituye un desahogo personal, que ustedes disculparán, me paran cuando quieren y la terminamos. Pero quiero, en lo que a mí respecta, es la primera vez que lo abordo, porque esta frase que le atribuye la saga realmente me tiene, estoy harto de escuchar. Y para empezar con este tema, el tercer punto decía, si creer tiene entidad inferior a saber, vamos a empezar por un pequeño ejercicio. Me voy a referir a tres frases. La primera frase es, ladran Sancho, señal que cabalgamos. Cuando ustedes escuchan esa frase, por favor, díganme, ¿qué es lo primero que les viene a la mente? Acá está la parte de que hay que abrir el audio. Sí, sí, por favor. Cuando ustedes escuchan la frase ladran Sancho, señal que cabalgamos, ¿qué les viene a la mente? Que si algo se mueve, llama la atención, digamos. A mí me viene eso. ¿Otra? ¿A alguien le viene a la mente otra cosa? Que Sí, estamos haciendo las cosas bien, que vamos por el camino correcto. Bueno, este, no, está bien, acepto todo, me parece fantástico lo que acaban de decir. Pero a la mayoría de la gente lo que le viene a la mente es simplemente el libro del Quijote. ah, sí, ¿Es así o no es así? Sí, Sí, es Bien, verdad, es verdad. es verdad. Yo creo que a todo el mundo, dice, ladran Sancho, señal que cabalgamos, como dijo el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha en su famoso libro. Y créanme, por favor, créanme, que esta frase no figura en ninguna parte de este libro, que fue escrito nada menos, si no recuerdo mal, en 1605. Fíjese el tiempo que hace, que todos repiten que es una frase del Quijote, y no es así. El Manco de Lepanto jamás en su vida le escribió. Bueno, estas cosas suceden, señores, qué estas cosas desilusión, suceden. Daniel. Estas cosas suceden. Así pasa con lo que la gente, fíjense si esto pasa con lo que la gente lee, ni hablar con lo que pasa respecto a lo que la gente escucha. Bien, otra frase. Epur se move. ¿Qué les viene a Sin la mente embargo, cuando lo escuchan? sin embargo, se mueve. y Claro. Galileo, Y Galileo. Galileo. Galileo, todo el mundo dice, esta es la frase que dijo Galileo cuando el Tribunal de la Inquisición lo hizo abjurar de la teoría heliocéntrica, entonces firmó, pero entre dientes dijo, pero se mueve. Sin embargo, se mueve. Algunos lo hicieron más elegante. Y sin embargo, se mueve. Bueno, falso, de absoluta falsedad. No hay ninguna evidencia histórica que Galileo alguna vez haya pronunciado esta frase. Esto es, creo, de 1633. Fíjense, mucho más tiempo venimos arrastrando esta falsedad. Tercera frase. No quiero creer, quiero saber. Bueno, ¿a quién se le endilgan? Al gran Carl Sagan. Muchos. Algunos distraídamente, por la indiferencia. Es la terrible cosa que tanto mal nos viene haciendo desde hace tantísimo tiempo. Bueno, insisto, 96 al 2024, hagamos la cuenta, demasiados años. Realmente a mí me molesta mucho, porque algunos lo hacen por ignorancia y otros lo hacen con muy mala intención. Yo realmente, ¿por qué lo defiendo? Porque creo que la serie y el libro, Cosmos, marcaron definitivamente una generación, tanto en cuanto a mirar la grandeza del cielo como la necesidad de preservación de nuestro planeta. Es justamente el reconocimiento a la monumental tarea de divulgación científica, seria, que Sagan realizó, que me parece muy injusto pongan en su boca palabras que, hasta donde he podido investigar, nunca dijo. Resultado del ejercicio anterior, ladran Sancho, señal que cabalgamos, no existe esa frase en el libro del Quijote. El ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha, es de 1605. Piensen en cuántas generaciones vienen repitiendo esto.
Los investigadores encontraron un poema de un escritor alemán del 1800 que se llama Ladran, y piensan que a partir de allí se lo adjudicaron al Quijote. Bien, anécdota. Lo cierto es que esa frase no existe en el Quijote. En Pursimón no existe la hipotética frase que habría pronunciado Galileo al hablar de la visión heliocéntrica 1633. Los biógrafos y estudiosos de Galileo lo niegan. Dicen que no hay ninguna evidencia, insisto. No quiero creer, quiero saber, tampoco hay evidencia que confirme la autoría de Sagan. Parece ser de un tal Paulo Bittencourt. No quiero hablar de él porque no es el propósito de esta charla. Este es otro de mis admirados que influyó muchísimo en mi formación, el gran Bertrand Russell, filósofo, matemático excepcional, premio Nobel de Literatura en 1950. Él lo dijo con muchísima más elegancia. Dijo, lo que se necesita no es la voluntad de creer, sino el deseo de descubrir, que es exactamente lo contrario. Lo podían haber hecho con más elegancia si querían adjudicarle a Sagan algo que no dijo. Me voy a permitir, con la licencia de ustedes, que me permitan leer esto que es muy cortito y les voy a preguntar a qué autor pertenece este texto. Leo. Mis padres murieron hace años. Yo estaba muy unido a ellos. Todavía los echo terriblemente de menos. Anhelo creer que su esencia, sus personalidades, lo que tanto amé de ellos, existe real y verdaderamente en alguna otra parte. No pediría mucho, solo 5 o 10 minutos al año, por ejemplo, para hablarle de sus nietos, para ponerlos al día de las últimas novedades, para recordarles que los quiero. Hay una parte de mí, por muy infantil que suene, que se pregunta, ¿dónde estarán? ¿Os va todo bien? Me gustaría preguntarles. La última palabra que se me ocurrió decirle a mi padre en el momento de su muerte fue, cuídate. Pregunto, ¿a qué autor pertenece este texto? Ni idea, Dani. Bien, sigo. A veces sueño que hablo con mis padres y de pronto, inmerso todavía en el funcionamiento del sueño, se apodera de mí la abrumadora constatación de que en realidad no murieron, que todo ha sido una suerte de error horrible. En fin, están aquí, sanos y salvos. Mi padre contando chistes malos. Mi padre aconsejándome con total seriedad que me ponga una bufanda porque hace mucho frío. Cuando me despierto, emprendo un breve proceso de lamentación. Sencillamente, algo dentro de mí se afana por creer en la vida después de la muerte y no tiene el más mínimo interés en saber si hay alguna otra prueba contundente de que existe. Pregunto, ¿a qué autor pertenece este texto? Seguimos mal. Seguimos mal, Sigo. sí. Ejercicio 3 y acá termina. Así pues, no me río de la mujer que visita la tumba de su marido y habla con él de vez en cuando, quizá en el aniversario de su muerte. No es difícil de entender. Y si tengo dificultades con el estado ontológico de la persona con quien habla, no importa. No se trata de eso. Se trata de que los humanos se comportan como humanos. Bueno, no Pues, pregunto porque veo que tampoco ¿puede me ser van a decir. Borges? No, no, ¿No? Alberto, no es vos. No. No. Los No me, ejercicios no me digas 1, que fue 2 y Bertrand 3 Russell. tampoco, pero lo puse justamente para inducirlos a ese error. Disculpen. Los ejercicios 1, 2 y 3 reflejan 3 textos consecutivos y las negritas y subrayados son agregados míos. Bien. El autor es Carl Sagan y no estamos hablando de un escrito cualquiera. Es el inicio del capítulo 12 de su último e icónico libro, El mundo y sus demonios, 1995. Muy leído. Allí habla de la ciencia como una luz en la oscuridad y una forma de pensar, más que un conjunto de conocimientos. Trata de explicar el método científico, advierte sobre las pseudociencias y critica duramente la sociedad y el sistema educativo de los Estados Unidos en la década del 90. En cualquier caso, claramente el autor está implicando que entiende el sentimiento de trascendencia como inherente a la naturaleza humana. Voy a seguir para no extenderme. Yo podría hablar una hora acerca de esta transparencia nada más. Obviamente no se les escapará a qué me refería cuando decía de que algunos le atribuyen la frase a Sagan por ignorancia, otros por indiferencia, pero otros son decididamente malintencionados. Porque este es un libro
muy conocido de Sagan. Es el último que escribió. Sagan murió en el 96, este libro salió en el 95, y tiene cosas realmente fabulosas. Es un libro realmente que lo podríamos leer completo. Se lo sugiero, se los recomiendo. Me doy cuenta que muchos no lo han leído porque realmente no contestaron. Pero bueno, sus últimas entrevistas públicas, esto es un modo de, de contribuir a aportar evidencia de que no podía haber sido una frase de Sagan. Pero además, en sus últimas entrevistas públicas, hay claras evidencias de coherencia y complementariedad entre su humanismo, su tremendo humanismo, y su genio de investigador incansable. Bien, miren, relató luego de perder a ambos padres, esto es una entrevista también en el año anterior a su muerte, en pleno uso de sus facultades mentales, aunque muy deteriorado físicamente, lo pueden ver en YouTube. Relató que luego de perder a ambos padres con quienes había tenido una gran relación, realmente los extrañó y le encantaba creer en la posibilidad de poder volver a estar con ellos, y que unas 6 u 8 veces había escuchado sus voces, pero que elaborando esa situación había concluido que tuvo una alucinación auditiva y no que estaban en la habitación de al lado. Dijo que en esos casos hay que tener reservas adecuadas de escepticismo para no ser engañados por mediums, por ejemplo, y que te quiten el dinero. Respecto a por qué no puede ser una experiencia vívida, esto le preguntó realmente el entrevistador muy inteligentemente. Él respondió, excluir esa posibilidad es una arrogancia del intelecto que no debemos asumir. Está bien exigir los estándares de evidencia más rigurosos para lo que es importante, pero hay muchas cosas que no conocemos y pueden ocurrir. Bueno, obviamente, los invito a releer esos 3 párrafos consecutivos que leí del capítulo 12 de su último libro, y ahí verán con qué precisión él se refiere a este tipo de cosas. Aquí me voy a referir brevemente a un par de testimonios familiares muy importantes. Uno es el de Anne Drugan, muy conocida, su compañera en los últimos, creo que 15 o 16 años, fue muy feliz con ella, habló de que realmente compartir una parte del camino en esta realmente efímera, como dije, esta existencia en la inmensidad cósmica había sido una experiencia realmente maravillosa, pero no habló nada respecto del futuro. Anne sí lo hizo. Dijo, lo trágico fue saber que jamás nos volveríamos a ver. Dijo, no espero volver a reunirme con... Hablaba de ella. Esto es el final de una carta también que circula mucho por ahí, que es hermosísima, les recomiendo leerla completa, no me pareció prudente hacerlo aquí, sí referir el final. ¿Y por qué lo hice? Porque una de sus hijas, Sacha, hija de Carl y de Anne, dice que su padre sintió un enorme y gozoso asombro por el universo desde su más tierna infancia, y que si hubiera nacido cientos de años antes, le hubiera resultado más difícil obtener las respuestas que tanto anhelaba sobre nuestro lugar en el universo. Luego Sacha agrega, una cita suya que escucharás a menudo es, no quiero creer, quiero saber, falso de toda falsedad. Falso que a menudo se escuchara esa cita en boca de Sagan, ni siquiera parece haber sido escuchada una sola vez y desde luego no aparece en sus muchos escritos. Claramente, Sacha también hablaba de ella. Lástima que no lo dijo. Bueno, además está decir, Carl tuvo con Anne 2 hijos, solamente Sacha mencionó esto. De su segundo matrimonio tuvo un solo hijo y tampoco hay ninguna mención acerca de esto. Y en su primer matrimonio tuvo otros 2. Sin ninguno de sus otros 4 hijos habló, como lo hizo Sacha, en mi opinión, de manera imprudente. A mí me encanta esta frase de Heisenberg, que en el primer sorbo de un vaso de ciencia natural te hace tal vez ateo, pero en el fondo del vaso Dios te espera. Einstein adhería al Dios de Spinoza, todos lo saben. Einstein no creía de ninguna manera en un Dios personal que se preocupara por todos y cada una de las personas. Algunos científicos suelen considerar que Dios es básicamente la suma total de las leyes físicas que describen el universo. Claramente ese Dios es emocionalmente insatisfactorio. No tiene mucho sentido rezarle a la ley de la gravedad, que ni siquiera sabemos qué es.
Cuando le preguntaron a Sagan, en entrevista de 1994, insisto, si existe algún tipo de Dios para usted, dijo, cualquier respuesta nos deja solos. Lo que es más importante que esperar que alguien nos salve de nosotros mismos para no tener que esforzarnos al máximo para hacerlo nosotros. Es decir, en toda la prédica de Sagan hay una gran preocupación porque nos hagamos cargo de la existencia. Y que eso él lo consideraba tal vez más importante que la cuestión acerca de Dios, sobre lo cual decía había demasiadas interpretaciones. Esto último que voy a decir, tal vez alguno de ustedes lo juzgue como irreverente. Claudio conoce que yo suelo decirlo y se asusta cuando lo hago. Entre la vieja concepción hindú del mundo plano sostenido por 4 elefantes y los elefantes sobre una tortuga, hasta hoy, Penrose, hablando de multiversos, hay una sorprendente inconsistencia de evidencia científica. Dicho con todo respeto, el laureado premio Nobel lo sabe, también como yo, mucho más y mejor que yo, y se ríe, él mismo se ríe. Roger Penrose es sin duda un genio, tal vez el último premio Nobel, genial, ha escrito cosas maravillosas. Miren, su último libro es Ciclos del Tiempo, es una extraña visión del universo, y es ahí, donde él realmente introduce un criterio cosmológico muy particular. Yo todavía no lo compré, creo que es un libro de 2006. Sí tengo, porque si les interesa el anterior de Penrose, que es que es El Camino a la Realidad, que es una guía completa de las leyes del universo. No sé si ahí se ve, miré gordito. Este libro lo compré porque decían que era un libro de divulgación. Fíjense a dónde llegamos con la divulgación. Se los recomiendo, si se animan, léanlo. A mí me está trayendo a maltraer hace muchos años. Cada vez que lo abordo, realmente digo esto de divulgación, será, claro, a nivel de Penrose de divulgación, no es a nivel de cualquiera. Es un libro bravo, ya digo, pero tanto la editorial MC lo está traduciendo a castellano, este fue el primero, creo que tradujo a castellano, y después sacó el último, que es el que mencioné antes, que no lo adquirí todavía, pero que dudo que lo haga, porque si este me resultó pesado, el otro pienso que también lo es. Pero es en ese otro libro en donde Penrose se permite hablar de los multiversos. Yo digo, eso, mi querido premio Nobel, es pseudociencia, tiene muy poco que ver con la ciencia, mal que le pese a tus colegas. Pero bueno, Penrose lo puede hacer. Le sobran méritos para hacerlo. Fíjense, a ver, y me fui para el lado de la ciencia, pero me vino esto a la mente y lo quiero decir. Yo sé que con Claudio nos divertimos. A él, por ejemplo, no le gusta la cosmología, a mí me encanta. Él suele decir que no le gusta porque tiene respuestas vagas, a veces inciertas, y que se parece mucho más a una creencia que a una ciencia, justamente por eso. Y yo me pongo loco porque, desde el punto de vista etimológico, creer es estar seguro de algo. Si alguien me pregunta si el 132 pasa cerca de la Facultad de Ciencias Económicas o de Medicina, y yo digo creo que sí, pero no estoy seguro. El que me escucha sabe que yo estoy expresando algo acerca de lo cual no estoy seguro. Y no es así. Cuando uno dice creo, realmente, desde el punto de vista etimológico, está afirmando algo que considera una certeza. Primera cuestión. Segunda cuestión, fíjense que se suele definir a la cosmología como una disciplina que estudia el origen y la evolución del universo. Eso está mal, terriblemente mal. Miren, otro gran divulgador, y tengo acá el libro para mostrárselo, es nada menos que Alejandro Gangri. Este es el libro de él acerca del Big Bang. Dice la génesis de nuestra cosmología actual. También se lo recomiendo. Gangri es profesor universitario de fuste y al mismo tiempo es divulgador científico. Suele dar charlas para alumnos de escuela primaria, con una llegada espectacular. Sabe absolutamente bajar, sin mengua de rigurosidad científica, conceptos
realmente importantes de la astrofísica a nivel común. Bien, Gandhi se cansa de decir que la cosmología es una disciplina que estudia la evolución del universo. Nada más que la evolución del universo, no el origen del universo. ¿Y saben por qué? Por una razón muy sencilla. En ese esquemita inicial que yo le mostré había algunos números que le dije que eran significativos. Uno de esos números era T a la menos 0,43. Discúlpenme, paréntesis, en este solo caso voy a hablar de números. ¿Qué significa T a la menos 0,43? A una potencia que es 0,42 ceros y recién una cifra significativa más. No se les escapa que es un tiempo muy pequeño. Pero ¿cómo surge en la segunda década del siglo pasado la idea del Big Bang? Simplemente pensando que si el universo estaba en expansión y corríamos la película al revés, llegábamos a un momento en que todo se concentraba, se calentaba y llegamos a un puntito. Bueno, a ese puntito la ciencia hoy no llega. Llega hasta dónde, y hasta un tiempito infinitesimalmente anterior, que es este t a la menos 0,43, que se llama tiempo de Planck. Por eso se dice que la cosmología explica la evolución del universo, pero no el origen. Bien, ¿qué ha hecho Roger Penrose? A ver, en este tiempo de Planck lo que ocurre simplemente es que no se cumplen las leyes físicas. Realmente nadie sabe lo que ocurre ahí, y el gran dilema de la ciencia es tratar de llegar a la unificación de las cuatro fuerzas fundamentales, la electromagnética, gravitatoria y las dos nucleares, fuerte y débil, en una sola, y esto hasta hoy no es posible. Y bueno, esto es, de nuevo otra vez sopa. A principios del siglo pasado, la gran cosa parecía la unificación de los campos eléctricos y magnéticos a través de las ecuaciones de Maxwell, y parecía que toda la física estaba hecha y que faltaba nada más también una pequeña unión entre lo que era digamos, la física de Maxwell con la física de Newton, y que todo esto tal vez se podía con la contribución de Einstein hacer esa unión. Bueno, pasó todo lo que pasó el siglo pasado, maravilloso desde el punto de vista de la ciencia, y hoy estamos de nuevo tratando de conciliar la relatividad con la cuántica, sin lograrlo todavía, pero gracias a Dios subsistiendo todavía este modelo cosmológico de Luis Bach. La cuestión es que Roger Penrose realmente le hace pito catalán a estos principios de la cosmología por un lado y de la rigurosidad científica por otro, y dice, bueno, señores, yo sí me voy a permitir ir hasta el punto cero, incluso me voy a permitir ir más allá, porque los cosmólogos tradicionales dicen, sí, en el momento inicial se crea todo. ¿Qué quiere decir todo? El espacio y el tiempo. No tiene sentido hablar de un momento anterior. Yo tuve la osadía una vez en una discusión, no en un momento anterior, en ese tiempo de Planck, querer meter a Dios, y ahí me saltaron a la yugular los pseudocientíficos. No me echaron de ese grupo porque hubo un moderador muy criterioso que me salvó, diciendo que si nadie sabía nada, cualquiera podía decir lo que se le ocurriera, y si a mí se me ocurriera decir Dios, podía decirlo. Si no, me hubieran echado realmente. Bueno, Carlos ha ido aún más allá, no fue a hablar de lo que pasaba en ese tiempo, dijo qué pasaba antes. Y él dijo que antes, ahí no habló ni del vacío cuántico, no, ¿saben de qué habló? De que antes de eso, lo que había era la finalización, la última etapa de un universo anterior. Por eso él habla de multiversos consecutivos. Supongo que esta es la temática de este último libro, al cual todavía no llegué, pero bueno, miren, menuda cuestión. Insisto, Bertrand Russell, esta historia, que también relata Sagan, ojo, en una de las entrevistas de Sagan, en donde le hablan del origen del universo, Sagan habla muy seriamente del hecho que en ese momento se planteaba del panteísmo, de considerar a Dios, ponerlo como la naturaleza, toda la idea de Spinoza, y él decía, si llegamos entonces, ¿quién creó la naturaleza y todo lo que existe? Tenemos que dar
un paso anterior para Dios y así seguimos yendo para atrás, ¿por qué no nos quedamos con la naturaleza y listo? Bueno, con mucha más picardía, a mí me encanta como lo hizo Bertrand Russell muchos años antes, en donde dice que en esta concepción hindú de que el mundo estaba sostenido por 4 elefantes y los elefantes sobre una tortuga, refiere Russell que cuando le preguntaron al hindú, ¿y la tortuga? El hindú contestó, ¿y si cambiáramos de tema? Bueno, yo me permito decir, entre aquella vieja historia, ojo, viejísima historia, y Perro Soy hablando de multiversos, hay sorprendente, repito, inconsistencia de evidencia científica. Resumiendo, suelo decir que escribir no hay con qué darle. Leer para ser completo, conversar para ser ágil y escribir para ser exacto. De modo que voy a hacer un resumen. Primero, comparto, disfruto y agradezco todo lo que ha hecho, dicho y escrito Sagan. Segundo, rechazo que se le atribuya una frase que no dijo, colgándola inescrupulosamente de cuanto imagen suya anda por ahí. Tercero, repudio la mala intención de quienes lo hacen, a sabiendas que es un miserable engaño para reforzar una absurda pretensión contraria, en mi opinión, tanto a la esencia de la noble ciencia como a lo más significativo de la naturaleza humana. Cuarto, he hecho una pregunta muy concreta, cuya respuesta no es. La frase en cuestión es un resumen de su filosofía respecto del conocimiento y las creencias. Esto lo dicen muchos y ¿saben qué? Lo dijo también su hija en aquella conferencia que refería antes, aquella entrevista que le hicieron. A mí me parece una simplificación excesiva. Quinto, el único que puede decir eso es Sagan. Y ya no puede, excepto a través de las cosas que claramente expresa en sus libros, a modo de sentidas vivencias personales, como son esos 3 párrafos, me refiero a ellos por lo que para mí vale el escribir, tal vez con mucha más belleza y con mucha más precisión que lo hizo luego en la entrevista el año anterior a su muerte. Pueden, porque creen que pueden. Es una frase de Virgilio en la Eneida, en el libro quinto, en el renglón 231. Hay un video imperdible que no dura más de 3 minutos, de Alex Rovira Selma. Lo nombro porque me parece que nobleza obliga a hacerlo, no lo conozco, no sé quién es. Pero dura 3 minutos el video y es imperdible. Allí dice que hay una diferencia enorme entre saber y creer. Por ejemplo, dice, todos sabemos que nos vamos a morir, pero casi nadie en términos de comportamientos parece creer. Hasta que apareció la pandemia, o en mi caso, desaparecen los contemporáneos. El creer puesto al servicio de la inteligencia, de la confianza, de crear un vínculo potente con el saber, hace una síntesis muy poderosa en términos de conductas observables. Por eso es tan importante esa frase de Virgilio. Ojo, Virgilio no dice pueden porque saben que pueden. Dice pueden, ojo, porque creen que pueden. Y una vez más, cuando no, desde la poesía, la mejor respuesta. Desde hace nada menos que más de 2000 años. Y por último, me permito decir algo que suelo tener muy presente, que todos, yo el primero, somos signos de contradicción. Hasta el gran Richard Feynman, esto alguna vez lo hablamos también con Claudio, dijo la poco feliz frase, hay que tener la mente abierta, pero no tanto como para que se te caiga el cerebro al suelo. En mi opinión, conviene tenerla abierta siempre. Nada se caerá. Y es posible que entren buenas ideas de los demás. Pero más allá de que pudo haber cierta ironía en lo dicho por el reconocido premio Nobel, todos podemos equivocarnos. Muy distinto es la utilización reiterada de una imagen prestigiosa, valorada y querida, como la de Sagan, para exacerbar un enfrentamiento absurdo entre creer y saber. Respuesta, entonces, a aquella tercera pregunta inicial de la segunda parte de la charla. Creer no tiene entidad inferior a saber. Creer decididamente complementa el saber y lo potencia. No me refiero, obviamente, al que tiene como fuente la autoridad o la supuesta revelación. Ojo, no mi amigo el que sabe, me lo dijo alguien que de esto conoce, y por supuesto, nada que ver tampoco con las supuestas verdades reveladas. Pero sí, tiene que ver con una cierta inexplicable intuición, el creer al cual me refiero, que asumo, y esto es muy importante, también esa intuición es fuente de conocimiento, por aquello de que, en mi opinión, el sentimiento precede al pensamiento siempre. Repito,
en mi opinión, el sentimiento precede al pensamiento siempre. Respecto a la intuición, si recuerdan, cuando proyecté la imagen de la famosa torta con las 3 porciones, arriba decía materia común y decía universo intuido más que conocido. Lo puse con toda intención, porque creo que acerca del universo del cual estoy hablando, tenemos tal vez tanta intuición como conocimiento. No quiero decir más, pero al menos tanto. Asimismo recuerdo, y esto es mío, que en la hermosa canción del Quijote, Buscando un mundo mejor, también se habla de creer, justamente, creer en un mundo mejor. Y soñar lo imposible, vaya, si no, eso no es soñar lo imposible, es casi soñar lo utópico. Pero sirva como inspiración la canción del Quijote, que a mí me encanta, y aunemos esfuerzos para saber enmendar los errores. La canción habla de separar la verdad del error y lograr así lo mejor de cada uno. Aquí Descartes se quedó corto en el cogito ergo sum. Yo creo que siento, pienso y luego existo es la cuestión. No pienso, luego existo. Siento, pienso y luego existo. Repito, estoy convencido, y esto es motivo de discusión, Claudio lo sabe, incluso mía, con algunas visiones de neurólogos prestigiosos, creo que el sentimiento siempre precede al pensamiento. Creo que ambas características nos identifican como especie. Ambas dan respuestas diferentes al aceptar las preguntas acerca del enigma del universo y de la vida. Lo racional y lo emocional complementan nuestra identidad. Y es la última transparencia. ¿Qué es lo que yo creo? Por si me lo preguntan, me anticipo. Creo que la ciencia es una de las maneras de abordar la realidad, cuya pretendida rigurosidad es discutible e incierta. Insisto, es una de las tantas maneras. Otras, la poesía, otra es la historia, otra es la música, qué sé yo, la vida, el amor, lo que quieran. La ciencia no es más que una de ellas. Creo que los fundamentalismos de todo tipo son perjudiciales. Peor si tergiversan a otros, como en este caso al azar, a conciencia o distraídamente. Creer y saber complementan una búsqueda ancestral. Creo que la ciencia avanza desde siempre en todos los campos, modelizando la realidad. Y aún perfeccionando esos modelos que construye continuamente, el modelo, nunca logra fielmente alcanzar aquello que pretende representar. Siendo aplicable aquí una vez más el concepto matemático de límite que a mí me encanta. No en vano el libro de análisis matemático que más me gustó toda la vida fue el de Granville. Granville fue un gran filósofo. Creo que en ese contexto la palabra Dios aparece muchas veces como una solución emocional a la impotencia humana para encontrar respuestas a las incógnitas de la existencia y de la vida. Darle luego contenido a esa palabra, Dios, es personal e intransferible como el documento de identidad o la licencia de conducir. Insisto, es una respuesta emocional, por eso decía que las leyes físicas, la totalidad de las leyes físicas, pueden ser el Dios de algunos científicos, pero de ninguna manera es una respuesta emocional. Y tal vez aparezca en el fondo de la copa que mencionaba Heisenberg, justamente como una consecuencia. Creo firmemente en la investigación científica seria, aún estando convencido que el saber del conocimiento científico no es más que una sucesión de verdades transitorias sin solución de continuidad, al decir de los poetas. Insisto, el saber de la ciencia lo ha sido siempre una sucesión de verdades transitorias. Finalmente, creo que los abnegados investigadores, de cuya dedicación depende nuestra calidad de vida, merecen el reconocimiento y el homenaje de nuestra gratitud. Gracias por la atención. Terminé. Bueno, excelente. Como siempre, no sé si alguno quiere hacer alguna pregunta. Y yo le quería hacer una pregunta a Daniel. No conozco, yo participo, me gusta mucho la ciencia, pero yo estoy más ligado a las ciencias naturales y también estudié la teoría cuántica en la universidad, pues soy agrónomo, ¿no? Más bien ligado siempre a lo que es la naturaleza y siempre me despertó interés lo que es el conocimiento del universo y demás. Lo que te quería preguntar, Daniel, es, yo siempre entendí
cuando lo poco que leí de teoría cuántica o lo poco que conozco sobre el tema, que siempre se refería al mundo más, no tanto macroscópico, sino al mundo de las partículas más pequeñas. ¿Cómo está? Lo que no entiendo, vos hablaste de relatividad, y eso lo entiendo porque leí los libros de Einstein y entiendo cómo está relacionada la relatividad con el tema del universo, del conocimiento del universo, pero no entiendo lo de la teoría cuántica. ¿Qué me puedes aclarar al respecto? Es decir, ¿cómo la teoría cuántica, qué aportes hace al conocimiento del universo? Lamentablemente puedo decirte muy poco al respecto. Creo que los propios padres de la teoría cuántica dicen que nadie entiende nada realmente acerca de ella. Lo que sí ocurre que su aplicación permite obtener resultados de una precisión realmente asombrosa. Esta es la cuestión. Yo no voy a abordar el tema de la teoría cuántica en este momento, entre otras cosas porque entiendo que no estoy en capacidad de hacerlo. Este, Creo que sería de mi parte un exceso y un abuso en relación con la audiencia. No sé si Claudio querrá agregar algo después, pero yo llego hasta ahí. Creo que sí, este, como dije, hay un gran esfuerzo en la unificación de las cuatro fuerzas fundamentales. Yo no me dedico, como lo hacen algunos divulgadores científicos de excelencia, al estudio concreto de la cosmología y de la evolución del universo actual y de esta cuestión que vos planteás como para poderte dar una respuesta seria, precisa y responsable. Te decía que esto, ¿sabes por qué? Porque yo estudié divulgación científica y actualmente trato de ejercer eso desde un programa de radio que tengo. Yo vivo en San Martín de los Andes, en Neuquén. Qué lindo. Y trato de escribir artículos que tengan que ver, es decir, bajar al lenguaje común artículos científicos. Y me llamó mucho la atención cuando empecé a leer esto del entrelazamiento cuántico, que de alguna manera contraría si esto de las partículas que se comportan a distancia, es un efecto a distancia, ¿no? Explicado en la teoría cuántica, de alguna manera contraría esto de la velocidad de la luz, por ejemplo, porque es un efecto instantáneo, es un efecto que ocurre en forma simultánea en dos lugares distintos y que se está estudiando. Yo estoy leyendo bastante sobre eso, pero todavía no comprendo bien, porque encontré algunas cosas que no entiendo y bueno, estoy tratando de informarme de cómo dos partículas a distancia pueden comportarse de igual manera porque están entrelazadas. Y viste que esto tiene que ver, se habla a nivel vulgar, pero esto no es así, también es una cosa que no es conocida. Mucha gente habla, pero no, se habla de que eso va a traer la teletransportación, pero no. Yo había leído que los artículos serios de ciencia no están, todavía no está ligado a eso específicamente. Está ligado, sí, a fenómenos que se han encontrado